Bueno, cuando hablamos de sectas, y sobre todo aquí, vosotros en Barcelona, claro, yo soy un poco más el viejo del lugar, pero algunos pueden recordar o podéis haber visto en reportajes, pues los Hare Krishna y otro tipo de grupos, ¿no? Muy hinduista y muy naranjitos, ¿no? Naranjitos de otra época. Entonces, la gente aún sigue manteniendo en España y en Cataluña, pues ese concepto de secta muy relacionado con un tipo de religiosidad. Podríamos decir que ese tipo de religiosidad o ese tipo de sectarismo es el sectarismo de las películas de los años 60, 70, podemos decir ya casi hasta los 80, ¿no? Las famosas ochenteras. Ya a partir de los 90 podemos decir que empieza esto a moverse a otros niveles. Y lógicamente cuando ya empieza Internet y empiezan las redes sociales, ya que queréis que os cuente que cualquiera que entre que abra la ventana de Internet, pues ahí va a encontrar de todo. Podríamos decir que de ese tipo de sectarismo anquilosado aún se mantienen, aquí el amigo diría, bueno, no hay que hablar, es que yo soy así, lo siento. Entonces, hay grupos que se mantienen, podríamos decir, en ese espíritu sectario, porque es así, sectario. Luego entraríamos que es una secta, o qué se entiende por una secta, ¿no? Pues están desde los que habréis visto, ahora últimamente son muy modernistas, que van con sus carritos del helado, pues cualquier esquina de cualquier lugar del Estado, que son los testigos de Jehová, porque son sectarios, es decir, son sectarios. Es decir, cuando en el caso de testigos de Jehová mantienen una estructura jerarquizada, cuando utilizan indebidamente a los menores como forma de proselitismo, cuando una persona que no está en ese grupo, y eso pasa en otros grupos, no está, lo que hacen es dejar a que el abuelo o la abuela no se pueda relacionar con los nietos. Eso es secta. Eso es lo que en la Real Academia de la Lengua, en este caso española, lo marca. A partir de ahí, bueno, pues está, como ha comentado antes Alex, pues la famosa Hollywood, pues ahí los cienciólogos, que dicen ser muchos, pero lo que tienes es mucha pasta, pero acólitos que sepamos tienen pocos. Y luego diversos, ¿no? Diversos grupos. Pero ya os digo, desde hace ya 10, 15 años, no más, esto ha cambiado drásticamente. Entonces, la función que tiene una asociación como la nuestra, y luego personas académicas como Marga y otras personas que están aquí presentes, es, en primer lugar, desenmascarar ese entuerto, dar a entender que lo que la gente entiende por sectarismo, podemos utilizar otras denominaciones, grupos de riesgo para la salud, grupos coercitivos, grupos contra la libertad de las personas, hay que cada uno le ponga el nombre que quiera. Porque si hablamos de sectas, ¿qué ocurre? Que a veces jurídicamente, cuando hay demandas o hay denuncias, o gente que se ha encontrado que a un familiar o un amigo o una amiga ha sido utilizado indebidamente por un grupo coercitivo, no solamente le han sacado la pasta, que le han sacado hasta el cerebro y le han sacado de su familia y todo. Cuando vas a un juzgado y hablas de secta, ¿qué ocurre? Eso pasa en España. Cogen carpetazo porque, lógicamente, no saben ni pajotera idea de qué es una secta. Solamente tienen ese concepto que antes os he dado. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese tipo de labor preventiva, educativa, que está un poco con lo que comenta Alex, ese tipo de materia se ha hecho ya en Europa hace ya 30 años. Es decir, hace 30 años. Cuando comenzaron a haber listados, vamos a decir, de buenos o malos o regulares, en grupos que de una forma u otra no solamente manipulaban psicológicamente a sus adeptos, sino, bueno, hacían auténticos chandríos de cualquier tipo de abuso hacia la persona. Entonces, en aquella época hubo listados en los cuales, lógicamente, en Francia, Bélgica, Luxemburgo, otros países, Alemania también, pues aparecen grupos, como en su momento en España y en Europa han aparecido grupos dentro del ámbito del terrorismo, ¿no? Bueno, pues eso ha existido. Lo que pasa que ahora, si empezamos en España a poner un listado, bueno, pues no te quiero contar nada, se nos cae ahora mismo el techo, porque bueno, a ver quién es el mozo o la moza que pone el cascabel al gato y dice que tal grupo es sectario. Ya empezaríamos que si no, que si soy, que no dejo de ser. Siempre decimos lo mismo. Un mafioso no se presenta como mafioso, se presenta pues como el tío majo de la película y que va a hacer lo mejor para el mundo mundial, ¿no? Entonces, en el caso de las sectas pasa lo mismo. Nadie dice que es un secta, que es sectario. Entonces,
Actualmente, yendo a lo concreto, todos los grupos sectarios, de una forma u otra, están muy relacionados, por un lado, con lo que podemos hablar del desarrollo de las personas, y ahí entramos desde el ámbito de la psicología, de los que estáis trabajando en el tema de la psicología, que hay una auténtica variopinta terapias, que es un tutum revolutum, que científicamente no está demostrado, que no hay evidencia, que es coger un poco de aquí, otro poco de aquí, otro poco de aquí, abre la boca usted, pum, se lo come, y claro, a uno le puede sentir bien, pero a la inmensa mayoría de gente le sienta mal. Puntos débiles y automáticamente ya tiene una clientela. ¿Qué ocurre? Que eso, paralelamente ahí hay un ámbito de intrusismo profesional, el ámbito de la psicología. Pero no solamente en el ámbito de la psicología, sino también en el ámbito de la salud. Yo soy enfermero de urgencias y, bueno, trabajo yo, en un momento dado hubo alguien que nos dijo, antes de empezar a operar hay que hacer Reiki. Casi me da el infarto. Digo, ¿estamos todos aquí o qué leches pasa? Es decir, en el ámbito de la educación es tema fundamental. Primero, y sobre todo en la universidad. En el caso de la universidad a nivel genérico de toda España, es decir, se han introducido como auténticos ratones pequeñitos que nadie los veía. Y esos ratones pequeñitos ahora son ratones grandes, son auténticas ratas que se comen a cualquiera y van induciendo un tipo de procederes, un tipo de cultura, un tipo de pedagogía que parece que es algo alternativo. Y de alternativo, nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Hay una pedagogía que seguramente os sonará, que es la escuela Waldorf, que detrás está la antroposofía y detrás pues hay todo, inclusive hay un banco que es Triodos Bank. Y es importante a la gente que está en ámbitos del movimiento alternativo que sepa que donde hay que meter dinero hay que meter en banca ética. Es decir, que seamos también cultos en esa materia. ¿Qué ocurre? Que alguno de vosotros que cuando está oyendo esto dirá, ¿qué coño está diciendo? Bueno, es que todas estas cosas en Europa llevan años y hay una educación y hay una prevención y la gente sabe a qué atenerse. Lo que ocurre es que en España, en términos generales, como os he dicho, desde el ámbito político hasta el ámbito social y hasta el ámbito educativo, nadie ha puesto el cascabel al gato. Bueno, pues nosotros como Redune ponemos el cascabel al gato, aunque haya algunos que nos quieran arañar. Da igual, es decir, algunos llevamos en estas materias y notas de hace muchos años, ¿no? Entonces, como os digo, ahora mismo todo eso ha cambiado. Del que se ponía un disfraz muy espiritual, ahora hay otro tipo de materias, hay otro tipo de procederes. El común denominador de todo esto es la manipulación psicológica de las personas. ¿Con qué fines? Pues lo que nosotros siempre hemos comprobado en la asociación es, en primer lugar, es reclutar a la gente para una idea, para una ideología, para un jefe, para, yo qué sé, para cualquier cosa. Y a partir de ahí, dinero. Y a partir de ahí, si no hay dinero, esclavismo, así de claro. Es decir, ejemplos ahí para empezar y no acabar. Pero yo siempre pongo algunos ejemplos para que la gente entienda. Por ejemplo, hay entidades que trabajan mucho en el ámbito de la drogadicción, pero nadie las supervisa. Entonces hacen una política de desintoxicación que son procederes francamente pésimos. Tienen subvenciones institucionales y nadie inspecciona lo que se hace dentro. Y no solamente no se inspeccionan, sino que en un alto proceder de la gente que trabaja en ese tipo de entidades, pues es casi puro esclavismo. No tienen seguridad social, no cotizan y claro, pues en la situación que tenemos en este país, pues sí, tienes una casa y tienes comida. Por ejemplo, Remar. Bueno, Remar, la gente que trabaja en Remar es gente normal, de la vida normal. Lo que pasa es que tiene una situación X, pues de marginación, de tema de drogas o de temas diversos, o son inmigrantes, y entonces, claro, pues lo mismo que hace unos años se ponían ahí en Ceuta y Melilla esperando a ver quién caía de la valla, ahora ya no lo hacen, porque para eso hay otros ONGs que realizan esa labor, pues estaban esperando un poco que caían de la valla para trasladarlos, como nosotros hemos visto en el norte, concretamente en Euskadi, que iban con furgonetas y de ahí los iban mandando por lugares. Entonces, ¿qué pasaba? Alguien puede decir, ¿y eso qué tiene que ver secta? Pues sí, tiene que ver con algo que es lo concreto. Se aprovecha de una vulnerabilidad de las personas, se aprovecha de una debilidad, se aprovecha de que no tienen un duro o un puto duro en el bolsillo. Y de una forma u otra te venden la moto de que, bueno, ahí vas a tener una familia, ahí vas a tener un cobijo, ahí vas a tener una comida. ¿Qué ocurre? Que yo me estoy acordando de otro caso que nosotros hemos, bueno, que próximamente va a salir a la palestra,
de que hay entidades que podríamos decir actúan como si fuesen humanas en el sentido de humanistas, y sin embargo, toda esa gente, como antes he dicho, no cotizan. Por ejemplo, en el caso de Remar hay más de 30.000 personas que no cotizan. Entonces, ¿qué ocurre? La gente se encuentra, valga la expresión, con un auténtico chantaje. Por un lado, si salen del grupo, está en la puta miseria. ¿Qué pasa? Que el grupo, y aquí viene ahora el sectarismo, el grupo coercitivo, lo que hacen es crear familias, células familiares dentro del grupo, con lo cual tú ya tienes pareja y tienes hijos. Y luego, si no hay una desanexión con lo que estabas, ¿qué te vas a ir a la calle? Pues ya la primera bronca tienes en la familia. ¿Cómo voy a ir a la calle? Oye, que en la calle que va a hacer mucho frío, que no tenemos dinero, que no tenemos cobijo. Bueno, pues ese tipo de grupos es otro tipo de grupos que con ramificaciones sectarias y manipulativas se están utilizando a la gente. En el ámbito de la universidad, lo que está ocurriendo ya desde hace muchos años, ha estado ocurriendo, porque de una forma u otra se va paralizando poco a poco, lo que pasa es que, claro, desmontar algo que se ha hecho durante muchísimos años y nadie ha dicho nada, no es una cuestión de la noche a la mañana. Pero es que en la universidad se ha ido introduciendo de forma muy sigilosa pues grupos diversos y variopintos que han ido metiendo de forma siempre todo muy sutil, no solamente una ideología, sino unos procederes. A partir de ahí, en la universidad, que para algo es la universidad, se está dando por bueno, pues yo qué sé, no digo conceptos, sino que a veces materias que no están dentro de las materias regladas, pero se utiliza, podemos decir, los espacios universitarios para dar cobijo y sobre todo que lo que hacen este tipo de grupos es que les sirve de acreditación. Claro, si en tal universidad, en la de Sevilla, o aquí una de Barcelona, o una de Granada, o una de Galicia, tal fulano ha dado una charla de no sé qué, el Pamies, el otro, el de la moto, pues parece que es un premio Nobel. Bueno, entendamos también, seamos también críticos, es decir, si no es espíritu crítico, nos podemos creer que un premio Nobel es el sumo pontífice de todo, y ese no se equivoca y no tiene ningún error. Sepamos perfectamente que en la historia de la humanidad ha habido gente que ha sido magnífica en su materia, pero valga la expresión, y con todo perdón, han sido auténticos hijos de puta. Entonces, no llevemos a que una persona tiene un título que es la leche y pensemos ya que con eso va todo a misa. Es decir, seamos críticos desde ese nivel hasta el nivel más bajo que tengamos. Tú dime cómo va el tema porque yo me empiezo a enrollar aquí y no me para nadie. Entonces, hay una cuestión que es también lo que antes os he comentado. Y de una forma u otra, a veces los medios de comunicación siempre quieren cuestiones muy breves. Es decir, ¿cuántos grupos hay? Insisto, en España no se ha hecho listado. Hay listados en Francia, Alemania, Bélgica, que son listados de hace ya casi 20 y tantos años o más, y ahí aparecen grupos que están en España, pues que algunos podéis tener en mente y otros no podéis tener en mente, pero es que si fuéramos a entender qué se entiende por grupo coercitivo o secta, ya os digo que ahí entraríamos en otro debate. Es decir, desde gente académica hasta personas que llevamos en este ámbito trabajando voluntariamente, ya os digo, lo que entendemos es primero hay un denominador común y es la manipulación psicológica de las personas, que se ejerce una actuación coercitiva hacia la libertad. A partir de ahí siempre hay algo, y ahí lo puede comentar mucho mejor Marga, es decir, a veces siempre dice la gente, joder, es que ¿cómo se puede creer esas cosas? Qué tonto, qué tonta, no sé, aquí no es problema de tontos listos o no listos, o más listos o medio pensionistas, no. La cuestión es que cualquier situación en nuestra propia vida, eso lo puede comentar perfectamente Marga, en cualquier momento alguien puede pescarnos. Y a veces nosotros no vamos, es decir, van a por ti. Y a partir de ahí cada uno vende la moto que quiera. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, hay tal boom de los grupos o centros de desarrollo personal, ¿no? El coaching? Es decir, ahora el coaching da todo hijo de vecino. Yo conozco gente que de psicología no sabe nada más que, como dirían algunos, la psicología de la vida, vale, pero de ahí a montarse en gabinetes de coaching o de constelaciones familiares o yo qué sé, es que hay tantas materias o de mindfulness, bueno, es que esto va por modas, entonces ahora, oye, este año toca una cosa, el año que viene otra. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que en primer lugar
esa también es una forma, vamos a decir, de sectarismo, de manipulación psicológica, porque cuando una persona libremente, por ejemplo, eso está clarísimo, va a un centro, a alguien, a un grupo, etcétera, 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 y va porque en principio necesita, yo qué sé, explicar sus problemas, necesita el encuentro con otras personas, lo que ocurre es que un profesional, vamos a decir, saca tus problemas y lo que va a intentar es resolverlos y que, lógicamente, tú libremente salgas adelante. Pero todo este tipo de grupos lo que hacen es, por un lado, recogen esa problemática y a partir de esa problemática, valga la expresión, te la cogen y te la echan a la cara, ¡pum! Y a partir de echarte en la cara, lo que te hacen es crear una dependencia y a partir de ahí, pues vamos a decir que te llegan a plantear que o sigues con el rollo o que sigues con el grupo o que, bueno, que es que fuera de la calle, pues como antes os he comentado con Remar, no en el tema económico, sino que nadie va a ser entendido. Y dices, ¿cómo es posible? Bueno, pues eso es más posible que la gente que es lo que se imagina. Entonces, en el caso nuestro, lo fundamental es que a través de los medios de comunicación, a través de un acto como este, aquí en la universidad, la gente sepa, en primer lugar, tampoco vamos a buscar fantasmas por todos lados, porque hay gente que busca fantasmas por todos lados, pero que sepamos discernir las cosas. Lo mismo que cualquiera puede discernir en el ámbito, por ejemplo, ideológico, político, lo que es un grupo, vamos a decir, no digo decir de extrema, ni izquierdas, ni derechas, ni Cristo lo fundó, sino que alguien que es intolerante, es decir, que no respeta al prójimo, y sabemos discernirlo casi mirándole de frente, que la gente sepa discernir cuando un grupo, de forma muy sutil, lo que pretende es no solamente manipularte, sino que acogerte para un beneficio propio del grupo o de la gente. Entonces hay desde grupos diversos que a fin de cuentas no solamente maniobran con la gente de forma esclavista, como antes os he comentado, sino de grupos de personas que pues desde te venden un tipo de meditación o un tipo de yoga, que eso no tiene ninguna maldad, por supuesto, pero que luego al final pues acaba en la prostitución. A veces dice la gente, ¿es consentida o no es consentida? Bueno, ahí dejo a los especialistas en la psicología que lo tienen mucho más claro y lo han trabajado. Pero que a veces a nosotros nos han llegado cosas de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, podría decir, un poco como decía Alex, ¿no? Podría empezar a hablar de qué se entiende por sectarismo, hay muchas variantes, pero siempre nosotros queremos dejar bien claro. E insisto, desde el ámbito más básico como este, hasta un medio de comunicación que es el transmisor de los mensajes hacia la ciudadanía. Secta hoy, tal día como hoy, ¿qué día es hoy? 12 de mayo del 2016, no tiene que ver nada con el concepto de los años 60 o los años 70, nada. Y entonces cuando hay algún grupo que igual le dice secta, pues te voy a demandar, bueno, pues puedes demandar, eso decae así, pum, decae porque encima el concepto sectario jurídicamente no existe, es decir, jurídicamente entonces uno se puede encontrar de forma peyorativa porque le llama secta o cada uno lo puede interpretar de una forma u otra, ¿no? Entonces, no te quede en absoluto con nada. Pero os insisto, es decir, a nosotros de una forma u otra, casi un 70, casi 80% ya aproximadamente ya más, de consultas, de peticiones, de asesoramiento, de etcétera, 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 en todo el Estado, nos viene de personas, amigos, amigas, familiares, de alguien que va o ha ido a un grupo y que de una forma u otra está relacionado con lo que podemos decir el ámbito de la psicología, pues no sé, por ahí soterrada, no profesional, hasta el ámbito parasanitario, que dentro de lo que llaman sanación, como si fuese la sanación, es decir, yo te pongo la mano y es que te curo el cáncer, y ahí hay auténticas aberraciones. Hay alguien que le tenemos mucho cariño, ya que estoy aquí en Cataluña, lo tengo que decir. Hay un tal Enric Corbera, que si no suena, pues mirar en internet, Enric Corbera, un auténtico mafioso de la salud, yo lo digo clarísimamente, me encantaría que me mandara, porque así por lo menos ante un juzgado lo tendrá que decir. Hay un estudio, para el que quiera, que ha hecho unos compañeros nuestros, entre ellos Emilio Molina, un estudio. Francamente, la gente cuando se pone las pilas hace cosas maravillosas, es decir, casi una labor que podría haber hecho un medio de comunicación la ha hecho gente normal de la calle y ha desenmascarado, estamos desenmascarando un personaje y dentro del personaje un método
pseudocientífico que dentro de ese método pseudocientífico actúa como una auténtica secta de libro, auténtica rata de cloaca hasta donde no se puede llevar, porque el problema no es que la gente está dejando dineros, sino que de una forma u otra, muy sigilosamente, y hay muchos que han ido copiando ese tipo de proceder, y luego dentro de ese ámbito que os he comentado, de centros, etcétera, etcétera, lo copian, ¿no? Es decir, dar a entender que si uno tiene una enfermedad, por ejemplo como el cáncer, etcétera, 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 no es una cuestión biológica, no es una cuestión herencial, una cuestión del ADN, no, no, no. Es que tu tatarabuelo era un chalao o hizo algo a no sé quién. O luego hay algo que a nosotros nos llega como, más que como cuentagotas, cuando alguien va a un grupo de estos, la primera chinita que te ponen en tu tejado o en tu calle es que te dicen, no, yo creo que tu problema no es este, tu problema es que tú fuiste, tu padre abusó de ti, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Claro, aquí los psicólogos lo tenéis mucho más claro cómo trasladar ese tipo de pensamiento o ese tipo de aberración. Claro, la persona en sí se lo cree. Va a casa, lo dice y, claro, automáticamente, ¡bum!, se rompe toda la familia. Porque, claro, el padre lo que va a pensar es, esta hija se ha vuelto loca. 5 minutos, vale. Entonces, ese tipo de proceder manipulativo lo hacen muchos grupos, ¿no? Y, por ejemplo, este que os he dicho de Enrique Olvera, que se llama la bioneuroemoción, un nombre muy rimbombante, pero que al final es una mezcla de una cosa y otra mezcla de otra, porque al final cada uno tiene ahí su sello, lleva muchos miles de personas, no solamente en España, sino en el mundo, que le siguen. Se ha montado un auténtico emporio de mucho cuidado. Y este personaje, y lo pongo como ejemplo, se ha ido introduciendo en las universidades, en colegios profesionales de la medicina, en colegios profesionales de la psicología. Hay que recordar, y es plausible, que el Colegio de Psicólogos de aquí de Cataluña, o de Barcelona más concretamente, le ha puesto los pies, le ha dicho, para, con lo cual, chapó. Pero que sepáis que como ese tipo de procederes hay, por desgracia, muchos. Entonces, los profesionales, hay que poner un límite a este tipo de intolerancia, a este tipo de nuevo sectarismo. Y sobre todo la universidad, y ya voy acabando, la universidad tiene que ser lo que es la universidad, es decir, la evidencia de las cosas, el estudio y el cuestionamiento. Si no cuestionamos nada, si una universidad deja la puerta abierta y lo mismo entra un facha que es capaz de decir cualquier barbaridad y entra otro tipo de intolerante que es capaz de decir, no, es que mi ideología es magnífica y todo de aquí, fuera de aquí, son unos auténticos mangantes. Es decir, la universidad es para lo que es, los responsables de la universidad se tienen que poner las pilas porque ellos son los primeros responsables de las situaciones que se han dado, inclusive muy cerca de aquí. Muchas gracias.